días otra vez a todos, a los que somos, que no somos muchos, pero bueno, vamos a empezar ya. Ya hemos dado 5 minutitos de cortesía. Si alguien se incorpora durante la jornada, pues bueno, como se va a grabar y se os hará llegar posteriormente, pues ya está. Lo que quería, bueno, quería empezar diciendo, sobre todo presentándome. Como veis aquí, mi nombre es Blas Alonso. Yo estoy en el departamento de prescripción de Grupo Puma y bueno, soy ingeniero técnico industrial. No soy arquitecto ni arquitecto técnico, pero bueno, toda mi vida laboral está relacionada con la construcción y la verdad que es un mundo que me apasiona porque pues desde que empecé, mientras estudiaba incluso trabajaba en la construcción con mi padre y hay muchos temas de la construcción que me gustan mucho, como lo que vamos a hablar hoy. Yo antes de trabajar en Grupo Puma, que ya llevo 5 añitos, trabajaba en un laboratorio para la calidad de la construcción, y lo que es el mundo del hormigón y de las estructuras, pues es algo que, bueno, que me gusta, me apasiona, la verdad. Creo que es un tema muy interesante y la verdad que es mi día a día, vaya. Cómo no, agradecer al colegio pues poder participar en estas jornadas. Yo me hubiese gustado que fuésemos muchos más, pero eso no quiere decir bueno, que no voy a hacerlo todo lo bien que pueda para tratar de transmitir, bueno, con que sea mínimamente instructiva esta jornada, yo ya me doy por satisfecho. Por supuesto, como somos pocos, yo no tengo ningún inconveniente en que se formulen preguntas durante la jornada, pero siempre lo que solemos hacer es silenciar los micros para que no haya interferencias, y al final de la jornada, si hay cualquier cuestión que queramos comentar, bien vía chat y Ricardo me formula las preguntas y las resolvemos. Pues nada, sin más, vamos a empezar. ¿Vale? Como ya sabéis, estamos aquí para hablar de lo que es la reparación, el refuerzo y la protección de las estructuras de hormigón armado. Y bueno, esto es un poco el guión que voy a seguir. Voy a haceros una pequeña presentación de lo que es la empresa, de Grupo Puma. Pues por si hay alguno que no nos conoce, un breve resumen, un par de diapositivas. Y estos son los 3 bloques en los que se va a centrar la jornada. Lo que serían patologías y reparación del hormigón. Bueno, mi intención era quizá hacer un poco más de hincapié en este segundo bloque, introducción al refuerzo estructural con fibra de carbono, pero entendemos que no podemos hablar de refuerzo sin hablar antes de reparación, y que también va ligado a ello la protección e impermeabilización. Y por eso también lo he puesto en el programa de la jornada. ¿Vale? Y bueno, podríamos estar en cada uno de los puntos que pongo aquí, podríamos estar 1 hora, no va a ser el caso. Yo voy a tratar de hacerlo ligero porque, bueno, podríamos extendernos mucho, pero simplemente pues dar una pincelada en cada uno de los temas y que pueda intentar transmitiros pues lo mejor posible lo que hay que hacer en una reparación y en un refuerzo y también para impermeabilizar. Como os decía, quería haceros una pequeña presentación de la empresa. Grupo Puma es una empresa española. Supongo que nos conoceréis, pero es una empresa española que nació en el sur de España, con 2 sedes, en Málaga y Sevilla. Y a día de hoy, pues ya está formada por unos cuantos centros de producción. 20 distribuidos en toda la geografía española, 2 en Argelia, 1 en Francia, 2 en Costa Rica, 2 en Portugal y 2 en Marruecos. Y recientemente, bueno, con el tema del COVID se ha paralizado todo, pero estamos a punto de inaugurar uno en la India, porque hay un mercado importante por allí, exportamos mucho a esas zonas y al final se ha decidido instalar allí una sede. ¿Qué más? Deciros que fabricamos una gran cantidad de productos. Muchas veces nos tienen clasificados como, sí, Grupo Puma, morteros, adhesivos. Bueno, hacemos muchas más cosas. Entre ellas, pues lo que vamos a hablar hoy, de sistemas y productos para lo que es la rehabilitación estructural, ¿no? Aquí estaría un poco resumido todas las familias de productos de las que fabricamos, ¿no? Y bueno, pues prácticamente diría yo que tenemos solución para cualquier actuación que haya que hacer en una obra, o casi todas las actuaciones que hay que hacer en una obra tenemos alguna solución. ¿Qué más? Pues por deciros un poco lo que es la empresa en cifras. Tenemos más de 300 productos en cartera, de los cuales hay muchas referencias en cada uno de ellos. Pues el catálogo consta de más de 1.500 referencias, más de 50 sistemas constructivos, capacidad de producción de más de 1,5 millones de toneladas. La empresa la forma pues más de 500 empleados. Hay muchos puntos de distribución en toda la zona geográfica que abarcamos, más de 6.000. La cuota de mercado que tiene Grupo Puma a nivel nacional es en torno al 30%. Somos líderes en el mercado español en cuanto a morteros se refiere. Y bueno, y tenemos presencia en más de 50 países. Como he dicho, estas son las sedes y exportamos a otros países que, bueno, pues ya podemos decir
que somos internacionales. A nivel de certificaciones, pues comentaros muy rápidamente simplemente que además de la ISO 9001 y la 14001, que entiendo que a día de hoy la tiene todo el mundo, también recientemente, bueno, ya hace un añito así, que tenemos las declaraciones ambientales de producto en toda nuestra rama de morteros. Las declaraciones ambientales de producto lo menciono porque es algo que cada vez se está solicitando más, sobre todo en obra pública, en bioconstrucción, porque se trata de lo que resumo en esta transparencia, ¿no? Que se trata de estudiar lo que es el análisis del ciclo de los productos, el impacto ambiental que tiene en este ciclo, ¿no? Pues, como se diría vulgarmente, desde la cuna hasta la tumba, desde la extracción de la materia prima, la fabricación, el transporte, puesta en servicio y, por último, la demolición y el reciclaje. Todo esto tiene un impacto ambiental que, bueno, que hay que estudiar unos parámetros según la normativa que veis aquí para conseguir este sello y, bueno, pues a día de hoy nosotros ya lo tenemos en todas las familias de productos que fabricamos. Es algo, a lo mejor suena más como ecoetiquetas tipo 3. Las ecoetiquetas tipo 3 se están solicitando, como decía, cada vez más en obra civil o en bioconstrucción porque, bueno, pues porque es algo que interesa. Yo creo que esto demuestra el compromiso que tiene el Grupo Puma con el medio ambiente y creo que es lo que debería hacer todo el mundo, preocuparse un poco por contaminar lo mínimo. Gracias a las fábricas, a tantas fábricas que tenemos en España, pues además tenemos buenos valores. No puede sobrepasar, pues en cuanto al ozono, el CO2 que se emite, empleo de combustibles y un largo etcétera, son los parámetros que se controlan. No puede sobrepasar unos límites. Y nosotros además tenemos buenos valores, pues gracias a que reducimos mucho el transporte y que cogemos la materia prima lo más cercana posible. En cada fábrica se fabrica aquellos productos donde la materia prima tienes más cercana para evitar transportes excesivos. Y bueno, poco más. No voy a entrar más en lo que es la empresa, simplemente quería dar esa pincelada. Y vamos a empezar en lo que es la jornada, en la materia, ¿no? Bueno, empezaremos por el primer bloque, como os decía, hablando un poco de las patologías que tenemos en las estructuras de hormigón armado y cómo repararlas. Las patologías entiendo que las conocemos todos, ¿no? Y más vosotros, si me permitís que os tutee, que sois técnicos, ¿no? Pero bueno, resumiendo así a grosso modo, son las que vemos aquí. Errores de ejecución en sus formas más diversas, baja calidad de los materiales estructurales. Yo subrayaría o destacaría, como subrayo aquí, los problemas de durabilidad, especialmente por degradación del hormigón, por agresión del medio ambiente. Y luego hay otros. Hay otros por un mantenimiento incorrecto, acciones imprevisibles, como pueden ser catástrofes, accidentes, incendios, en fin. O bueno, porque vamos a cambiar el uso de la estructura y entonces pues también hay que actuar y hacer cosas. ¿Por qué es necesario reparar? Pues por lo que vemos aquí, lo que estamos cansados de ver, ¿no? Pues que sobre todo en zonas húmedas empieza a deteriorar esas estructuras de hormigón, que la mayoría de las estructuras que tenemos en nuestro país son de hormigón, ¿verdad? Y empezamos a ver este tipo de patologías. Pues ahí ya hay que, bueno, pues hay que pensar en que algo hay que hacer, ¿no? Antes de que aquello vaya a más. También tenemos este tipo de problemas pues sobre todo en zonas donde estamos muy expuestos a ambientes agresivos, ¿no? Ambientes marinos o incluso por el paso del tiempo también al final pues ocurre eso, que se deterioran las estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos problemas estructurales y por lo tanto hay que reparar, ¿no? Como conclusión yo diría pues que con el paso del tiempo el hormigón enferma y hay que actuar, ¿no? Que para eso nos dedicamos a esto. Bueno, ¿qué dice la norma? Voy a mencionar en varias ocasiones esta norma, la norma que pongo aquí, la UNE 1504, porque te habla de todo lo que son los procedimientos de reparación, de qué requisitos tienen que cumplir los productos que se utilicen, etcétera, etcétera. Y ahora, esta norma, que es una norma europea, como sabréis, el nuevo código estructural, han habido algún cambio y por destacar alguno, destacaría lo que subrayo aquí, que entre ellos está pues que integra y hace de obligado cumplimiento la norma UNE 1504. Nosotros los fabricantes la estamos utilizando desde hace mucho tiempo, porque, bueno, pues porque no puede ser de otra manera. Nosotros para fabricar productos nos tenemos que basar en una normativa. Pero ahora ya el nuevo código estructural lo que indica, así como antes lo recomendaba, lo que indica es que hay que utilizar productos que estén avalados por esta norma y que tengan su marcado C, como subrayo aquí más abajo. Que tengan un marcado C, así como antes era algo que se sugería o que era idóneo, ahora lo que dice es que hay que utilizar productos que tengan un marcado C. Bueno, entre otras cosas que no voy a entrar mucho más porque quizás eso vosotros estéis más informados que yo, pero quería destacar esto.
En cuanto a la norma tiene 10 partes, las 10 partes que veis aquí, y en cada una de ellas pues habla o proporciona especificaciones para según lo que se vaya a hacer. Pues en la primera parte, que es en la que estamos, la parte 3, perdón, que es en la que estamos en este bloque, pues lo que te proporciona son especificaciones para la reparación estructural y no estructural. Bien, pues yo, resumiendo un poco el procedimiento de reparación, es lo que vemos aquí. Hay que eliminar, lo primero que habría que hacer en una estructura que tenemos que reparar es eliminar el hormigón que esté en mal estado, limpiar el soporte y las armaduras, quitar ese óxido que puedan tener, pasivar las armaduras, regenerar esas secciones, reforzar si es necesario, a lo mejor no es necesario, pero si es necesario pues habrá que reforzar. Y por último, y quiero destacar que por eso el último bloque de la presentación habría que proteger. Lo ideal sería proteger esa superficie de alguna manera. Luego lo comentaré. Bueno, dentro de los productos que nosotros fabricamos para la reparación, tenemos una amplia gama pues, de diferentes morteros para reparación estructural, como algunos de los que veis aquí en la imagen, y también puentes de unión y pasivadores, que es por donde tendremos que empezar a la hora de regenerar cualquier elemento estructural, ¿no? ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer cuando llegamos a una obra y vemos que, bueno, pues que se empiezan a manifestar patologías evidentes? Pues lo primero de todo habrá que diagnosticar lo que está pasando, ¿no? Pues en el caso de existir corrosión, pues determinar si el ataque es por cloruros o por carbonatación, si la patología es localizada o es global, pues realizar ensayos. Yo de esto antes he empezado diciendo que he trabajado mucho tiempo, pues más de 10 años en un laboratorio de ensayos y todo este tipo de ensayos pues los hacíamos habitualmente. Y bueno, pues he empezado diciendo que aunque no soy ni arquitecto técnico, es un mundo que me apasiona, el mundo de la construcción, me gusta mucho. Y bueno, pues es lo primero que tendríamos que tener claro, ¿no? Pues qué está pasando, si el hormigón está carbonatado, si no, si estamos en un ambiente muy agresivo, pues hasta dónde llegan el frente de ataque de los cloruros y, bueno, si hay desprendimientos o otro tipo de patologías, pues tenerlas claras y a partir de ahí ya pues tomar decisiones. Eso es lo que tendríamos que hacer. A la hora de tomar decisiones, pues tendríamos que saber qué tipos de morteros tenemos que utilizar. Los tipos de mortero hay muchos. Como decía, según la norma, los vamos a clasificar de una forma u otra. Pero resumiendo, el tema es muy amplio, pero yo, pues, como decía, lo que quería era dar una pequeña pincelada pues para que tengamos los 4 conceptos claros, ¿no? Primero los clasifica en 4 clases, R4, R3, R2 y R1. Los R4 y R3 son los que vamos a utilizar cuando tengamos que hacer una reparación estructural, donde haya transmisión de cargas. Y los R1 y R2, donde no haya transmisión de cargas, pues para perfilar alguna esquina, para tapar esas coqueras que se nos ha quedado algún nido de grava, etcétera, ¿no? O simplemente por estética, pues esos son los que utilizaremos. Pero además yo destacaría que también se clasifican los morteros por el tipo de mortero que son. Y hay 3 tipos, los de tipo CC, tipo PCC y tipo PC. ¿Qué significa esto? Tipo CC significa que sus conglomerantes son cementosos, solo llevan cemento en su formulación. Tipo PCC llevan polímeros y cementos y tipo PC solo polímeros. Y bueno, en función del conglomerante que tenga, pues la gran diferencia, por resumirlo de alguna manera, es que los de tipo CC, aunque tienen resistencias mecánicas, pueden llegar a tener resistencias mecánicas muy altas también, pues al no llevar polímeros, pues quizás sean menos durables en el tiempo, ¿no? Los polímeros pues siempre dejan que penetre menos el CO2, el ambiente, y entonces tendrá una durabilidad mayor. En conclusión, pues que las clases no nos indican que el mortero es mejor o peor. Simplemente lo que nos está indicando son las características del mortero y que podamos elegir uno u otro en función de lo que tengamos que hacer. Por volver un poco a lo que estaba diciendo, los morteros tipo CC, tipo PCC y tipo PC, pues quizá muchas veces nos hayamos encontrado en la situación de que, bueno, este mortero es R4 y este también, y este porque vale la mitad que este. Pues posiblemente sea por los conglomerantes que lleve, porque uno lleva resinas y el otro no, o porque uno solo de resinas, o bueno, algo habrá, ¿no? Si hay tanta diferencia de precio entre uno y otro, posiblemente sea por eso. Bueno, ¿qué más? Por dar algún dato de lo que dice la normativa para clasificarlos a los morteros como una clase u otra. Pues los morteros de clase R4 tienen que tener las características mecánicas que veis aquí en este cuadro. Pues la resistencia a compresión tiene que ser mayor de 45, los R3 mayor de 25, los R2 mayor de 15 y los R1 mayor de 10.
nosotros normalmente declaramos en nuestras fichas técnicas que es R3. R3 significa, según normativa, mayor de 25, pero eso lo que significa es que está entre 25 y 45. No es que sean 25, pueden ser 38, pero se clasifica como R3. Otro de los datos a tener en cuenta para clasificarlos es la adhesión. La adhesión de un R4 debe de ser mayor a 2 megapascales, 1,5 R3 y mayor de 0,8 en los R2 y R1. El módulo de elasticidad también es un requisito que se controla un parámetro que se controla para clasificarlos como una clase u otra. Y bueno, y un poco resumido lo que veis aquí abajo, simplemente por mencionar algún dato de por qué se clasifican como R1, R2 o R3 o R4. ¿Qué más? También existen morteros que tienen los tres marcados. Este tipo de morteros que acabo de mencionar hasta ahora, los morteros R1, R2, R3 o R4, nos hará falta utilizar, o sea, nos hará falta, a no ser que se hayan ensayado o que tengan otro tipo de propiedades, normalmente son morteros de reparación, pero tienen que ir unidos a un pasivador, incluso a un protector, ¿no? A un protector superficial. Pero existen morteros que para trabajos como los que vemos en la imagen, para trabajos verticales, para esos frentes de forjado que normalmente se trabaja de estas formas, que tienen los tres marcados. Tienen el marcado de que pasivan la armadura, reparan el elemento estructural y protegen al mismo tiempo. Entonces, para este tipo de trabajo, pues va muy bien. Nosotros tenemos alguno como el que veis aquí, se llama Morcensil, de ahí el nombre, Morcensil todo uno, que tiene los tres marcados, pasiva, repara y protege. Entonces, pues para trabajos como ese, pues va muy bien porque además de que la posición en la que están trabajando los operarios es muy incómoda, pues avanzas mucho más rápido y bueno, si vas en vez de estar haciendo trabajos verticales, estás con una maquinita elevadora o con cualquier otro medio auxiliar, pues puedes avanzar más rápido y terminar antes el trabajo. Yo si es para trabajos de este tipo, pues es un producto que recomendaría siempre. Ahora, si fuese para hacer una reparación estructural integral de un edificio, siempre lo que solemos decir nosotros es que lo ideal es hacer el trabajo como he empezado diciendo, con pasivadores y puentes de unión, con morteros de reparación y también con protectores. No utilizar un producto para todo, sino hacerlo, no por nada, simplemente porque los morteros que llevan, como este que lo llevan todo incorporado, funcionan muy bien, pero si no se aplican bien, en el sentido, por ejemplo, a ver si me explico, una barra de acero que está oxidada, nosotros limpiamos el óxido y aplicamos solo este tipo de mortero. Como nos quede alguna coquera interna porque no hemos presionado bien el producto o por cualquier otro motivo, pues eso es un punto de oxidación otra vez. De la otra forma, si yo pasivo la armadura con un pasivador, en toda su sección, pues la armadura está pasivada, ya la estamos protegiendo. Y luego el mortero, si tuviéramos alguna coquera interna, pues por ahí podríamos tener otra vez pues un frente de carbonatación o podríamos tener ataques del medio ambiente. Pero si además lo protegemos superficialmente, pues bueno, pues le vamos a dar a esa reparación una durabilidad mucho mayor. ¿Qué otros tipos de mortero existen? Pues los morteros porógenos. Estos morteros son muy interesantes. Son morteros más que para una reparación estructural, aunque también, porque las humedades afectan mucho a este tipo o sea, a los elementos estructurales, perdón. Son morteros que también están marcados, su marcado C, según la normativa que hemos mencionado, la 1504, y nos sirven para resolver este tipo de patologías. Pues las típicas humedades por capilaridad que ascienden desde el suelo y que, bueno, pues que gracias a su formulación, que son macroporosos, si rompiéramos un trozo de mortero endurecido, lo que veríamos sería esto, muchos poros en su interior, que lo que nos hace es que esa humedad asciende por el mortero y termina expulsándola al ambiente. Claro, como la termina expulsando al ambiente hay que tener en cuenta alguna cosa. Si es en interior que lo vamos a aplicar, pues tiene que ser en alguna zona ventilada, porque si no esa humedad por capilaridad que tenemos en el muro se nos convertiría en condensación. Tendríamos que tener esa estancia ventilada continuamente. Y bueno, por poner alguna pega, el mortero funciona hasta que se saturan los poros internos. Pues una pregunta típica es ¿y cuánto dura? Bueno, pues dura años, pero va a depender siempre del grado de humedad que tengamos, ¿no? Hay una pregunta típica, como digo, es ¿cuánto dura esto? ¿No? Pues es difícil de responder, pero por poneros un ejemplo, en un cliente nuestro que tiene un restaurante, lo aplicó en las zonas bajas, en una zona bastante húmeda de Valencia, que tiene bastante problemas por capilaridad,
y después de 10 o 12 años empezó a salirle en algunos puntos otra vez la humedad y me decía el año pasado, no, pues lo voy a volver a hacer porque como me ha ido muy bien, ya no es que cada año tengo que volver a pintar o volver a parchear en alguna zona porque está aquello otra vez que se cae, ¿no? Ya me ha durado un montón de años. En fin, por mencionar ese tipo de mortero. Otro tipo de morteros que existen son los morteros Grout, que supongo que los conoceréis, ¿no? Son morteros muy fluidos, de altas resistencias. En estos la norma te especifica sus características que tienen que cumplirlo según la parte 6 de la norma. Nosotros tenemos 3 referencias. Estas 3 referencias que veis aquí, y según lo que necesite hacer o lo que vaya a hacer, pues utilizaré uno u otro. No vamos a entrar ahora en las características de cada uno de ellos, pero básicamente las diferencias son los espesores de la aplicación y las características mecánicas. Y los vamos a utilizar pues para anclajes industriales, tanto placas bases como anclaje de maquinarias o para rellenos en prefabricados. Aquí he puesto alguna imagen de alguna obra. Nosotros colaboramos en la línea de alta velocidad de Crevillente con este tipo de mortero. Son morteros que normalmente encajan en este tipo de obras y que, bueno, pues que hay un consumo muy elevado porque las superficies a rellenar pues son muy grandes. Como veis aquí los prefabricados son enormes y al final todos esos huecos hay que rellenarlos con algún mortero de alta resistencia. Y bueno, ahora mismo tenemos una obra en marcha, que no tengo más imágenes porque acaban de empezar, que es un puente y el tablero del puente está apoyado, aquí donde vemos la pata de la grúa, está apoyado aquí. Y toda esta zona pues tiene que ir rellena con algún mortero de altas resistencias tipo Grout. Y estas son las vainas de inyección, los puntos de inyección que han dejado en la parte superior del tablero, en 4 puntos, en la parte derecha, 2 en el centro y otro en la izquierda, aquí por donde se ve el señor. Y bueno, pues se va inyectando el mortero por estos orificios hasta que rebosa por la parte superior y que quede todo bien relleno y el puente tenga una base sólida con mortero de alta resistencia. Y bien, y ya por último, en este bloque, pues comentar los tipos de las resinas que existen para inyección de baja viscosidad, pues en estructuras a lo mejor existentes que pues igual no tenían un buen vibrado, que empiezan a aparecer fisuras, pues son resinas epoxi de 2 componentes que tienen un alto poder de adherencia y lo que te hacen es consolidar esos elementos que puedan estar dañados. Y bueno, como son de baja viscosidad, pues se aplican simplemente por gravedad, ¿no? Pues aquí vemos, bueno, la norma también te habla, también en la parte 5 y la parte 7 de la norma, habla de especificaciones para fabricar este tipo de productos. Y bueno, pues este podría ser un caso, ¿no? Algún puente antiguo o cualquier tipo de muro, cualquier tipo de elemento que veamos fisuras, pues poniendo cánulas y inyectando la resina, pues podríamos consolidar ese elemento. Y después también existen inhibidores de corrosión de la armadura migratorios. Nosotros tenemos 2, uno en base carboxilato y otro en aminalcohol. ¿Qué son estos productos? Estos productos son productos que podemos aplicar en superficie por pulverización y lo que hacen es migrar hacia el interior del hormigón por la porosidad del hormigón y de alguna manera proteger las armaduras, que no avance la corrosión que puedan tener las armaduras. Pues en estructuras como podría ser esta de aquí, que a lo mejor hay algún punto donde vemos alguna patología, pero que aparentemente está bien, pues por darle mayor durabilidad a la armadura interna del elemento, pues se podría aplicar este tipo de productos. La forma de aplicar sería muy sencilla, simplemente se elija un poco el soporte para facilitar la entrada del producto y a partir de ahí ya pues se aplica por pulverización, un par de manos a lo mejor, una mano y cuando vemos que si vemos que aquello penetra mucho, pues una segunda mano o incluso una tercera y se suele aplicar en ambientes marinos, donde a lo mejor, como digo, la estructura aparentemente está bien, pero sabemos que está muy expuesta a cloruros, a un ambiente muy agresivo, pues se suele realizar este tipo de actuaciones. Nada más en cuanto a la reparación y la regeneración de estructuras, ¿no? Con estos productos y siguiendo ese procedimiento, pues ya tendríamos lo que es la estructura reparada. Si ahora lo que necesitamos además es reforzarla, porque va a haber un cambio de uso o por el motivo que sea, pues podríamos pensar en este tipo de soluciones, en los refuerzos con fibra de carbono. Este es un tema que también quizá no estemos tan acostumbrados a utilizar este tipo de refuerzos, pero es muy interesante porque para según qué actuaciones, pues es mucho más viable que hacerlo con perfilería metálica. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, luego presentaré alguna obra y resumiros un poco qué podemos hacer con la fibra de carbono y cuáles son sus características.
Como sabemos, como he dicho al principio, la mayoría de las estructuras que realizamos son de hormigón armado, ¿no? Sabemos que el acero trabaja a tracción, que el hormigón trabaja a compresión y, como yo suelo decir, entre los dos forman el matrimonio perfecto, ¿no? Porque realizan ese reparto de funciones. El hormigón absorbe los esfuerzos a compresión y el acero los esfuerzos a tracción. Y como ahora además realizamos esas armaduras, esas barras corrugadas, pues la corruga hace que haya una muy buena adherencia entre el hormigón y el acero y se reparten esas funciones perfectamente. Bien, ¿qué solicitaciones y fisuras nos vamos a poder encontrar o nos encontramos normalmente en las obras ya que tienen ciertas patologías y que podremos reparar con fibra de carbono? Pues prácticamente todas las situaciones que estaremos acostumbrados de ver. Pues, por ejemplo, si tenemos una rotura a compresión de algún pilar, ¿no? Que vemos que la carga, bueno, pues que las fisuras son paralelas a la carga y que se empiezan a ver fisuras como la que vemos en la imagen y, bueno, y queremos repararlas. Pues para repararlas podríamos repararlas con fibra de carbono, ¿vale? Otro de los casos que nos podemos encontrar es que, bueno, pues bien por un movimiento de la cimentación o por en alguna zona sísmica que tengamos alguna rotura de este tipo, ¿no? Alguna rotura por tracción. También podríamos actuar con fibra de carbono en estos casos. Bueno, por supuesto, primero habría que consolidar el terreno, pero se podría reparar este tipo de situaciones. Roturas por flexotracción, por flexión. En pilares, que yo aquí he puesto esta imagen de un pilar, quizá no es lo más habitual, pero sí que son los refuerzos más habituales en vigas. Cuando en las vigas tenemos patologías de flexión excesiva, pues se suele actuar con fibra de carbono a menudo. Y las roturas por cortante. Las roturas por cortante también se puede actuar con fibra. Ahora pondremos algún caso y veremos algún ejemplo. Aunque, bueno, en esta imagen ya más que reparar lo que habría que hacer es sustituirlo, pero cuando nos empiezan a aparecer esas fisuras en la zona de cortante a 45 o 60 grados, que son los primeros avisos, pues podríamos actuar con fibra de carbono también. ¿Por qué reforzar? Bueno, esto ya lo he dicho antes, ¿no? Porque tenemos, con el paso del tiempo, por ataques físicos, por ataques químicos, tenemos patologías en las estructuras que hay que hacer algo, hay que actuar antes de que ocurran cosas, ¿no? Y si además necesitamos reforzar, pues habrá que tener en cuenta esta solución porque yo creo que es muy interesante, como ya he dicho. Casos en los que nos vamos a ver obligados a reforzar, pues si hay un cambio de uso en la estructura, ¿no? Pues si previamente iba a tener un uso y ahora vamos a cambiar el uso con una mayor carga, pues tendremos que pensar en reforzar. O cuando nos encontramos con estas cosas, ¿no? Que la hipótesis o lo que viene en proyecto es lo que vemos arriba, pero luego en la realidad vemos que la sección del elemento estructural es mucho menor y que incluso la armadura puede ser menor también y dices, bueno, pues aquí tendré que tomar precauciones, ¿no? Y los tipos de refuerzo más habituales estaremos cansados de verlo por ahora, pero bueno, por resumirlos brevemente y ver que en todos estos casos podremos hacer el mismo refuerzo con fibra de carbono, ¿no? Pues el típico caso de que tenemos que recrecer la sección de un pilar y que lo que hacemos es, pues primero realizar una armadura suplementaria y después recrecer esa sección con algún mortero fluido. Otro caso que vemos habitualmente en las obras cuando vamos a reforzar es el empresillado de un pilar, ¿no? Cuando con perfiles angulares y pletinas lo reforzamos de esta forma que se ve en la imagen. También solemos, esto quizás es menos habitual, pero también se ve en alguna obra, pues que encamisamos un pilar para luego rellenarlo con alguna resina o con algún mortero fluido de altas resistencias. Y lo mismo en vigas, ¿no? Pues esto yo lo he visto en más de una ocasión, que se refuerza de esta manera, pues por el motivo que sea, porque hay un cambio de uso o simplemente por darle un coeficiente de seguridad mayor. Y bueno, con entramados metálicos. Cuando queremos reforzar un forjado, pues muchas veces hacemos esto. Pues fijaros la altura que perdemos, ¿no? Con un entramado metálico. Y la manipulación de todos estos perfiles a la hora de colocarlos, pues no tiene nada que ver con la fibra de carbono, que ahora veremos un poco cómo se aplica y las ventajas que tiene. Primero voy a haceros una pequeña definición de cada uno de los productos que se utilizan. Hay dos tipos de productos, las láminas y las fibras, ¿vale? Yo tengo aquí, he traído, supongo que lo veis, esto es un trocito de fibra de carbono, fijaros el espesor, lo poco que pesan, esto pesa menos de 1 kilo por metro cuadrado, por metro lineal, perdón. Hay de diferentes espesores, o sea, diferentes anchuras, perdón, y diferentes espesores, pero el espesor máximo es 1,4 milímetros. O sea que bueno, que la manipulación no tiene nada que ver con un perfil.
Y esto es el tejido. El tejido, bueno, pues es muy deformable y normalmente lo vamos a utilizar para reforzar pilares o vigas a cortante. Ahora lo veremos. Bueno, luego hay otro tipo de elementos como los conectores, que ahora comentaré un poco para qué sirve esto. Los laminados, es un 70% de su composición es fibra de carbono y el resto son resinas epoxi. Y los tejidos son 100% fibra de carbono. Son filamentos unidireccionales que están unidos entre ellos con fibra de vidrio, ¿vale? Mira, para que veáis un poco las ventajas y los inconvenientes, que también hay algún inconveniente, no todo es de color de rosa y por qué se está utilizando cada vez más la fibra de carbono. Pues la fibra de carbono lo que va a hacer, que creo que no lo he dicho, es sustituir al acero, sustituir los esfuerzos por tracción que pueda tener una estructura. Y la gran diferencia con las barras de acero corrugado es que en lugar de ir embebido, lo vamos a adherir al elemento. Lo vamos a adherir al elemento estructural con resinas epoxi. Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Bueno, las ventajas, como veis, son mayores que los inconvenientes y los describo rápidamente. Tienen coeficientes de invasión térmica muy bajos, por no decir nulos. Un excelente comportamiento a fatiga para reforzar, pues no sé, un estadio de fútbol, una discoteca o algo así. Es algo a tener muy en cuenta porque se comportan muy bien a la fatiga. Excelentes resistencias a los ataques químicos, no presentan corrosión. Para reforzar estructuras en ambientes marinos, pues sabemos que va a tener mucha mayor durabilidad que de otra forma, o sea que hacerlo con acero. Tiene una elevada resistencia a ciclos de hielo y deshielo y muy fácil aplicación, que ahora lo vamos a ver. Los inconvenientes de la fibra de carbono, por destacar bueno, pues que también hay algún inconveniente, los que pongo aquí. La resistencia al fuego de las resinas epoxi, conductora de la electricidad y posible afectación por vandalismo. Resistencia al fuego de las resinas epoxi. Pues las resinas epoxi, como sabréis, empiezan a perder sus propiedades a partir de los 70 grados. Y como ya he dicho, la fibra va adherida a los elementos superficialmente. Entonces, pues es el principal fallo de la fibra de carbono, cuando no hay una buena adherencia por el motivo que sea y podría ser un problema en un incendio. En un incendio, pues si las temperaturas son muy altas, pues a partir de los 70 grados esa resina, por muy bien que la hayamos adherido, empieza a fallar. Son conductoras de la electricidad, bueno, en este caso es lo mismo con los perfiles metálicos, y posible afección por vandalismo. Bueno, una viga metálica, si le dan un golpe con un martillo el señor que va a hacer una regata posterior y porque tiene que pasar un tubo, no lo va a romper, pero la fibra de carbono con un golpe, con un ataque mecánico, se romperá con más facilidad. Por eso hay que protegerla. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, los tipos de refuerzo. Esto ya lo he dicho, que está formada por un 70% de fibra y el resto son resinas y las anchuras normalmente con las que vamos a trabajar son entre 50 y 150 milímetros según el refuerzo que haya que hacer y los espesores 1,2 y 1,4 milímetros. Aquí comentar que nosotros ofrecemos ayuda en este aspecto, ¿no? Nosotros disponemos de una oficina técnica en la que hay arquitectos trabajando con nosotros que se ocupan de hacer todo este tipo de trabajo. Pues si nos facilitáis, bueno, tengo este proyecto en marcha y tengo mis dudas de si voy a tener que reforzar o no y bueno, pues este es el uso que le voy a dar, necesitaríamos una serie de datos, las luces del forjado, el peso propio, el peso, el uso que va a tener posteriormente y bueno, si conocemos la armadura ya genial y las resistencias mecánicas del hormigón también y bueno, y entonces se realiza el cálculo y se puede llegar a una conclusión de cuál sería la recomendación para aplicar una, dos bandas o las que hicieran falta para reforzar ese elemento. Mira, aquí he puesto un poco las características mecánicas de la fibra. Hay dos tipos de laminados, los de bajo módulo y alto módulo. Los de bajo módulo son los que vamos a utilizar normalmente en estructuras de hormigón por sus características. Y los de alto módulo, pues sería si tuviéramos que reforzar alguna estructura metálica, porque al tener ese valor más alto en el módulo de elasticidad, pues se igualan rigideces y sería el más adecuado. Pero lo habitual es trabajar con esta de aquí, con las de bajo módulo. Y bueno, y estos datos que pongo aquí, simplemente por comentar un poco lo que estoy diciendo, que van adheridas. Y si no nos falla la adherencia, que es lo más importante y es la principal patología de este tipo de refuerzo, pues los valores que vemos aquí de resistencia a tracción son meramente anecdóticos, porque como sabéis el acero está en torno a 500 newtons por milímetro cuadrado. Antes, y aquí veis, para una deformación del 0,6% en las de bajo módulo, haciendo un cálculo teórico de la resistencia a esta carga,
pues fijaros los valores que tendríamos de tracción en cuanto en función del tipo de lámina que pusiéramos. Es decir, estos valores son tan altos que antes se nos despegaría la fibra o habría un colapso de la estructura que se rompería la fibra por tracción, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a reforzar con láminas? Con láminas vamos a reforzar tanto viguetas como muros estructurales y fábricas de ladrillo también podríamos reforzar, refuerzos en forjados bidireccionales y losas armadas, refuerzos de escaleras y aperturas de huecos. Pongo aquí las dos fichas técnicas de la lámina y del adhesivo porque el adhesivo para los laminados es un poco más denso que el del tejido y es específico. O sea, el adhesivo es un adhesivo epoxídico igual que el de los tejidos, pero es un poco más denso y tenemos que utilizar en cada caso el adhesivo que corresponda. Bueno, por ver algún ejemplo de refuerzos con láminas, pues cuando tenemos que reforzar un forjado a esfuerzos por flexión, ¿no? A esfuerzos positivos. Pues, digamos que esta es la hipótesis, ¿no? Que tenemos un elemento que está en perfectas condiciones, pero la realidad es que empieza a presentar alguna patología, pues podríamos poner laminados por la cara inferior para reforzar y que no fuese a más esa patología. Y como veis aquí ya en las imágenes, pues la aplicación no tiene nada que ver con perfilaría metálica. Y otra cosa a destacar de este tipo de refuerzo es que no perdemos altura. Pues aquí, como veis, están subidos a unos medios auxiliares de muy poca altura. Si aquí tuviéramos que poner perfilería metálica, pues es que al final, pues si esto es un garaje, que no lo sé ahora mismo si era un garaje, pues fijaros, es que pues ya la mitad de los vehículos no podrían entrar, ¿no? Entonces es algo a tener muy en cuenta en ese tipo de situaciones. Y después, pues que para colocar una banda de, pues ¿cuánto puede haber aquí? 6-7 metros lineales, pues sí, necesito operarios, pero va muy rápido esto, porque simplemente con pegarla ya queda sujeta y luego pues seguir una serie de recomendaciones que ahora veremos y ya está, y no hay que manipular ese tipo de perfilería que es bastante pesada. En esta jacena que vemos aquí, pues han colocado 1, 2, 3, 4, 5 bandas, pues porque entiendo que después de hacer el cálculo, pues era lo recomendable, colocar hasta 5 bandas. Se podrían superponer si hubiera que colocar alguna más, o se podría colocar incluso pegadas. Normalmente no hacen falta tantas, si la estructura está más o menos bien. ¿Qué más? Otro caso, pues si tenemos esfuerzos a flexión negativos y queremos reforzarlo. Pues bueno, pues vemos que en la zona de compresión de las vigas empiezan a aparecer patologías y queremos reforzarla. Pues se podrían reforzar también. ¿Veis? Aquí vemos un caso real. Aquí decir que las bandas cuando se cruzan no puede haber discontinuidad, tienen que ser continuas. Es decir, nosotros ponemos el primer entramado de fibra en horizontal y luego perpendicularmente cuando vamos a colocar la otra, aunque tienen ligera flexibilidad, no sé si se ve bien, son algo flexibles, lo que conviene es que el soporte sea lo más plano posible y como no lo voy a poder cortar, pues haría una pequeña regularización para que la banda apoye perfectamente. Pues a lo mejor con el mismo adhesivo o con cualquier otro producto, depende del caso, para conseguir una planimetría y colocar la banda en continuo. Pero bueno, los espesores, como he dicho, es 1,2, 1,4 milímetros. La regularización va a ser mínima lo que voy a tener que hacer, pero es lo que conviene hacer, ¿vale? Otro caso, en muros. En muros cuando tenemos, bueno, lo mismo, la hipótesis, la realidad es que ya empiezan a aparecer patologías, pues el refuerzo que podría hacer. Pues bien sea por esfuerzos a compresión o porque hay movimientos sísmicos y empiezan a aparecer patologías, o aunque no las aparezcan, tenemos ciertas dudas de que eso pueda causar un problema en el futuro, pues podríamos reforzar de esta forma, en forma de cruz de San Andrés para los refuerzos a flexión y a compresión, pues así en vertical. ¿Qué más? Cuando tenemos que abrir un hueco, algún hueco, pues que en teoría el forjado era continuo, pero tenemos que pasar instalaciones o lo que sea y abrimos, rompemos el forjado y pasamos esas instalaciones por medio del forjado. Pues bueno, pues lo ideal, o un hueco de ascensor, el típico hueco de ascensor que se abre en las fincas antiguas porque ahora quieren colocar un ascensor y bueno, nos podemos encontrar muchas veces en estas situaciones, pues que se podrían reforzar tanto por la parte superior como por la parte inferior, se podrían reforzar con fibra de carbono. En pilares a flexotracción, esto quizá, como he dicho antes, será menos habitual, pero podría pasar en pilares muy esbeltos que por ese esfuerzo que tenemos se nos empieza a aparecer alguna patología y podríamos reforzarlo colocando bandas en los laterales. También existen, aquí si veis lo que han hecho ha sido una hendidura en el elemento estructural y colocar barras de fibra de carbono, que tengo alguna por aquí también, ahora no la encuentro, pero sería esto que veis aquí, la barra y se embebe en el pilar
y así, bueno, pues con esa resina epoxídica también, pero más tixotrópica, se embeben en el pilar y estás reforzando esas resistencias que tiene. Esto simplemente lo he puesto por lo que ya he dicho, que la principal patología es la falta de, o sea, que se nos pueda despegar la fibra por adherencia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre que se haga alguna actuación con fibra de carbono es que el hormigón tiene que tener unas características mínimas. Yo antes os he comentado que trabajaba en un laboratorio y he hecho muchos ensayos de este tipo. Realizar ensayos de tracción directa sobre el elemento de hormigón para ver si era un soporte apto para pegar fibra de carbono. Lo que no puede ser es que la fibra de carbono, o sea, que la resina tenga mayor resistencia a tracción que el soporte, que el hormigón. Porque entonces lo que va a ocurrir cuando empiece aquello a trabajar es que se nos puede romper el hormigón cohesivamente y se despega la fibra. Como vemos aquí en la imagen, estos son ensayos que se hicieron, que el hormigón viene detrás del adhesivo epoxídico, que tiene un poder de adherencia muy alto y al final nos falla el refuerzo. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Normalmente lo que decimos nosotros los fabricantes es que la resistencia a tracción del hormigón tiene que ser mayor de 1,5. Yo lo que os puedo decir por mi experiencia es que esto no es fácil de conseguir, 1,5. El ensayo se hace, como sabréis, colocando 5 sufrideras en la zona de ensayo y tirando de ellas por tracción directa. Y muchas veces está por debajo de ese valor. Los hormigones existentes están por debajo de ese valor. Hay productos también, hay consolidantes superficiales que penetran y que aumentan esa resistencia. Pues bueno, yo he ido a muchas estructuras en las que igual el valor de tracción estaba entre 0,8, 1 y de ahí no pasaba, hicieras los ensayos que hicieses y entonces después de aplicar este tipo de productos que aumentan la cohesión del hormigón, porque penetran en el propio hormigón, pues igual llegabas a 1,2, 1,3 y bueno, pues había muchas veces la dirección facultativa pues ya se conformaba con ese dato y reforzaban con fibra de carbono. Pero esto es algo a tener en cuenta. Si yo tengo un hormigón que no es nada cohesivo, pues la fibra de carbono no es viable para hacer este tipo de refuerzo. Bueno, otro caso a tener en cuenta, pues cuando esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos esos esfuerzos de compresión por la parte superior, atracción por la parte inferior. ¿Qué habría que hacer según lo que dice la normativa alemana? España no tiene norma de fibra de carbono y a estas alturas ya no creo que salga, pero sí que hay una norma alemana. Nosotros todo lo que decimos, todo lo que he ido diciendo hasta el momento es pues datos extraídos de la normativa alemana que son los más restrictivos. Lo que dice es que cuando reforzamos un elemento por la cara inferior deberíamos aproximarnos todo lo que pudiéramos a los puntos de apoyo, a un máximo de 5 centímetros. Bueno, esto a veces no es posible. No es posible porque por aquí pasa alguna instalación, por el motivo que sea. No es posible. Y si además lo que quiero es colocar una carga puntual estacionaria, como puede ser un aparato de aire acondicionado en una cubierta o una piscina que antes no estaba prevista o cualquier otro elemento que nos va a provocar una carga estacionaria puntual en esa zona y no podemos llegar hasta el punto de apoyo del elemento o incluso lo que queremos es darle una mayor seguridad al refuerzo, se podrían utilizar este tipo de anclajes. Son, además de la adherencia por resinas que estaba comentando, pues también tendría una adherencia, una sujeción mecánica. Haríamos el encajonado, atornillas el dispositivo y luego la fibra se introduce dentro y se presiona sobre el anclaje. Entonces ya tendría que fallar la fibra por adherencia y además por el anclaje mecánico. Bueno, le estás dando una mayor garantía a ese refuerzo. Todos esos casos son los que vamos a poder reforzar con fibra de carbono laminada, con laminados. Y con el tejido, como ya he dicho antes, es 100% fibra de carbono, unidireccional, unidos entre esas fibras de carbono con fibra de vidrio y hay 3 tipos, 200 gramos, 300 gramos y 400 gramos por metro cuadrado. Según el refuerzo que tenga que hacer, después del cálculo, pues decidiré si coloco uno u otro. Normalmente se está trabajando siempre con el medio, con el de 300 gramos. Podría darle varias vueltas a un elemento, pero si le tengo que dar muchas vueltas, pues a lo mejor ya no es viable por tema económico, no por otra cosa, ¿no? Pero hasta 5 vueltas se le podría dar con el tejido a un elemento que tuviera que reforzar. Y aumentaremos la resistencia a compresión o a cortante, que son los casos en los que vamos a actuar con el tejido, tanto a cortante en vigas como el refuerzo a compresión de pilares. Y bueno, pues por poner algún dato como antes os he descrito, ¿no? El de 200 gramos, pues tenemos resistencias, las resistencias que vemos aquí, ¿no? Y el de 400, pues las que vemos aquí, que son resistencias a tracción y módulos de elasticidad muy altos.
Y como he comentado antes, el impregnante, o sea, el adhesivo epoxi, más que adhesivo, le llamamos impregnante porque es mucho más fluido. Ahora veremos en el caso de la aplicación cómo se extiende. Y bueno, como decía, en pilares lo que vamos a hacer es aumentar esos esfuerzos axiles que tenemos en los pilares, aumentar la resistencia a compresión pura y dura de los pilares cuando los confinamos con fibra de carbono. Pues esa es la hipótesis, la teoría o la realidad es que ya empiezan a aparecer fisuras o que tenemos alguna patología o simplemente porque vamos a hacer un cambio de uso, pues lo podremos reforzar. Y la forma de hacerlo, pues como vemos aquí, vamos envolviendo el pilar hasta que quede totalmente confinado. Los cantos hay que redondearlos para que no haya por ahí un fallo. Ahora se ve, en la parte de la aplicación se ve. Y las zonas de cortante de las vigas, quizá sea el caso más complicado. Más complicado no por nada, sino porque muchas veces lo que nos encontramos es esto, una jacena que está vista a 3 caras. Entonces no podemos hacer el refuerzo completo. No podemos hacer el refuerzo completo y lo que tenemos que hacer es en 3 de las caras. En 3 de las caras y la otra se queda sin reforzar. Claro, muchas veces es inviable, ¿no? Romper el forjado por la parte superior y darle la vuelta entera. Pues lo que se hace es utilizar estos conectores que comentaba antes y en estas zonas, aquí en la parte superior, se colocan conectores que son de fibra de vidrio también. Pues se hace primero el taladro, se introduce el conector, hay de diferentes tipos y dimensiones, pues este sería otro tipo. Y el plumerito que vemos aquí, pues se sella con resina sobre el tejido en el lateral, en el alma de la viga, y de esta forma pues el refuerzo es más completo. En viga, bueno, estos son los diferentes tipos, hay diferentes dimensiones, hay dobles si queremos traspasar el elemento o podríamos poner uno por cada cara. También nos puede pasar en pilares, que tengamos, esto es una obra real, ¿no? Pues bueno, evidentemente no podemos pasar al vecino, además la actuación sería mucho más drástica y lo que hacemos es pues, reforzar las caras vistas con fibra, con el tejido y luego colocar estos conectores en los laterales para que el refuerzo sea más completo. Y bueno, hasta ahora lo que es la parte teórica nada más, yo quería simplemente hacer alguna mención de cosas a tener en cuenta en la aplicación respecto a la fibra de carbono y ya está, ¿no? Pues hay que tener en cuenta una serie de cosas, todo lo que vemos aquí, pero por destacar alguna que tampoco me quiero enrollar mucho porque estos son datos que al final lo suyo es leerse la ficha técnica cuando uno va a hacer alguna actuación que se describe normalmente todos, pero por destacar alguno es, insisto en lo de la resistencia a tracción del soporte debe de ser superior, decimos nosotros los fabricantes, a 1,5 newtons por milímetro cuadrado y que no puede haber humedad. Estamos trabajando en el soporte, estamos trabajando con resinas epoxi. Las resinas epoxi y la humedad se llevan muy mal. Y como se llevan mal, si hay humedad se nos va a despegar. Entonces, pues eso es lo que yo destacaría de lo que pongo aquí, lo que decimos en las fichas técnicas de los adhesivos. Y luego, bueno, pues aquí simplemente resumir lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿no? Cómo tendría que actuar para aplicar fibra de carbono. Pues primero, sanear, limpiar las armaduras, pasivarlas y regenerar esa superficie. Regenerar esa superficie con morteros de regularización. Cuando ya tengo hecho todo esto, si hay alguna fisura, utilizar resinas de inyección o productos fluidos, si esa fisura, más que una fisura, es una grieta y nos cabe mucho material, para poder consolidar ese soporte. Lo ideal aquí en este tipo de fisuras son resinas epoxi porque tienen un poder de adherencia mucho mayor. Luego, eliminar esas lechadas superficiales, pues normalmente por medios mecánicos abrir el poro bien para que la adherencia de la resina sea óptima y bueno, y poco más. Y a partir de ahí ya podremos pegar la resina, o sea, la fibra, perdón. Abrir limpieza del soporte, que no haya polvo, tal, y pegamos la lámina en el elemento y pues tendremos que conseguir que la planetería del elemento sea lo mejor posible, por lo que ya he dicho antes, porque son ligeramente deformables, pero lo suyo es que esté el soporte plano. ¿Forma de aplicarla? Pues normalmente hay herramientas adecuadas para eso. La resina se aplica sobre la lámina y hay unas espátulas así abovedadas, no sé si se ve bien en la imagen, que nos dejan más adhesivo en el centro y menos en los extremos. Y así cuando presionamos se reparte todo uniformemente. Primero se hace una ligera presión sobre la lámina para que el adhesivo se reparta bien y luego se utilizan rodillos estriados para presionar ya firmemente sobre toda la superficie y que nos quede todo totalmente compactado. Y bueno, se puede comprobar que no haya huecos vacíos pues golpeando, haciendo la típica prueba de golpear. Luego, ¿qué habría que hacer? Habría que protegerlo. Habría que protegerlo porque, como ya he dicho, uno de los inconvenientes es que ataques vandálicos se ve afectada. Entonces, la forma de protegerla sería con la misma resina
impregnar por la parte externa la lámina y espolvorear árido. Claro, tiene una mala adherencia. Entonces, esta sería la forma de crear un soporte con una buena adherencia del mortero que vamos a colocar después, que lo suyo es utilizar un mortero de reparación para darle mayor resistencia e incluso protegerlo contra incendio, con alguna pintura intumescente o con algún mortero ignífugo. Y bueno, en los pilares, pues cosas a tener en cuenta, que hay que redondear las esquinas. Redondear las esquinas, la recomendación es unos 2,5 centímetros de radio. Aquí haremos un doble encolado, como con los adhesivos, o sea, haremos con el impregnante, con un rodillo mancharemos tanto el tejido como el soporte. Utilizamos el mismo rodillo para presionar bien la superficie, toda la superficie, y que nos quede todo bien adherido. Y luego la forma de proteger es la misma. Con el mismo adhesivo impregnamos la fibra, espolvoreamos aquí con la típica tirolesa de toda la vida, espolvoreamos árido o manualmente, como sea, lo protegemos, aquí se ve cómo está protegido con algún mortero de reparación, no hace falta que sea mucho espesor, pero bueno, pues darle una capita de protección y luego una pintura intumescente o un mortero ignífugo, como decía. Y ya está, hasta aquí la parte del refuerzo. Ahora nos faltaría la parte de la protección, cómo proteger las estructuras, que es lo que deberíamos hacer siempre. Bueno, yo no quiero enrollarme mucho más, aquí esta parte ya es corta, voy a pasar rápido, veo que vamos bien en tiempo porque quería estar 1 hora, 1 hora y cuarto y veo que voy a cumplirlo. Si he ido un poco rápido, disculpadme, pero bueno, tampoco quería aburriros con una chapa aquí de 2 horas. Y bien, la protección deberíamos de hacerlo siempre, ¿vale? Dentro de la forma de proteger los elementos estructurales hay diferentes productos, pero resumo el procedimiento de reparación, ¿no? Eliminar el hormigón, limpieza del soporte de armaduras, pasivar las armaduras, regenerar la sección, reforzar si es necesario y protección superficial. Esto lo recalco porque la mayoría de las veces no lo hacemos en estructuras que quedan vistas. Y si queremos dar una mayor durabilidad, que no se nos carbonate pronto el hormigón o si estamos expuestos a ambientes marinos, habría que hacerlo. Habría que hacerlo. ¿Y formas de hacerlo? Pues hay diferentes formas, ¿no? Existen productos que son, pues hablando claro, pinturas con copolímeros acrílicos, que lo que nos hace es protegernos de la carbonatación que se pueda ver expuesta al elemento. Hay también productos para impermeabilizar, si además voy a tener agua contenida o estoy en zonas muy húmedas, cementosos, pero esto solo para proteger contra el agua. Existen también, esto ya no son más que productos, son sistemas ya de resinas, tanto epoxis como poliuretanos, que además tienen resistencias químicas. Luego sistemas de impermeabilización de membranas de poliuretano, normalmente lo vamos a aplicar en cubiertas, aunque también pueden mantener agua estancada. Y las bandas elásticas para impermeabilizar juntas con movimiento, que, bueno, que se utilizan bastante. Esto lo resumo rápidamente, simplemente pues por ver un caso, ¿no? Pues la típica estructura vista como pueda ser este puente y que normalmente está vista, ya está. Pues hombre, pero yo aquí lo que recomendaría siempre, muchas veces, pues bueno, don dinero manda y no hay partidas para según hacer qué cosas y esas cosas no se hacen. Pero este tipo de estructuras, pues yo entiendo que habría que protegerlas siempre de una manera u otra, como podría ser con una pintura anticarbonatación. Productos para impermeabilizar cementosos, que los hay de 2 componentes, hay monocomponentes, más flexibles, menos flexibles, pero bueno, pues por destacar dónde utilizaremos este tipo de productos, pues en muchos casos, por ejemplo, en sótanos donde tenemos humedades, en fosos de ascensor, en piscinas. En las piscinas, bueno, pues si yo a lo mejor no tengo ningún problema de filtraciones porque están el agujero hecho, el vaso hecho en el terreno y me da igual si filtra el terreno algo de agua, pues lo ideal sería que lo protegiese, o sea, que lo impermeabilizase bien para que no se estropee la armadura del vaso de la piscina. Y bueno, además de que es muy flexible, pues también soporta presiones negativas, que si tengo una vía de agua del exterior hacia el interior, pues me va a soportar hasta 15. Esta versión, la más flexible, nos soporta hasta 15 atmósferas de presión negativa. Bueno, tampoco voy a entrar mucho más, pero simplemente mencionar lo que existen. Luego existen otro tipo de productos, sistemas, estos ya son más sistemas completos que están más enfocados a lo que sería la impermeabilización de depósitos de depuradoras de agua, tratamientos de agua potable o de aguas residuales, o bueno, donde voy a tener lixiviados o cosas que tienen ataques químicos más importantes. Y por resumirlo, lo que haríamos sería en este tipo de estructuras, pues lo que vemos aquí, lo que vengo diciendo desde el principio. Primero,
Perdón. Primero, pues eliminamos el hormigón que haya que eliminar, pasivamos, regeneramos esa superficie o ese volumen que estaba en mal estado. Aplicamos primero una imprimación, bien en base epoxi o en base poliuretano. Los epoxi los podemos utilizar tanto en estructuras de hormigón como metálicas, los poliuretanos solo en hormigón. Y luego ya lo revestimos con esa imprimación, la revestimos con el impermeabilizante. Y bueno, este tipo de resinas pues nos soporta ataques químicos, pues combustibles, depuradoras de agua potable o residuales, como decía, entre otras situaciones que nos podemos encontrar. Existen también sistemas de impermeabilización para cubiertas. Nuestro nombre comercial es sistema Morfencover. Y por resumirlo rápidamente, porque esto de aquí también podríamos estar toda la mañana o media mañana, es que bueno, pues son membranas muy elásticas en las que vamos a poder realizar diferentes acabados. Además tienen con transitables, podríamos dejarlas vistas o con un espolvoreo de árido y podemos actuar encima con espesores muy bajos, entre 1,2 y 1,4 milímetros, y podremos actuar encima de lo existente, de lo que haya. Porque bueno, pues con una imprimación epoxi al agua, aplicaríamos la membrana de poliuretano, embeberíamos un geotextil, una segunda mano de la membrana líquida y ya lo podríamos dejar así. Pero si queremos un acabado con cerámica o un poco más decorativo, le podríamos dar un barniz ultravioleta con el color RAL que quisiéramos o darle una capa adicional de la imprimación con espolvoreo de árido y revestirlo con cerámica. Evidentemente, el adhesivo que utilizáramos aquí tendría que ser un adhesivo deformable también, porque los poliuretanos son muy deformables. Y bueno, por último, las bandas elásticas. Pues si tenemos estructuras de este tipo, depósitos donde hay juntas de movimiento, pues con estas bandas que se pegan con una resina epoxi, pues podemos impermeabilizarlas. Primero se sella la fisura la grieta, perdón, con un fondo de junta y con una masilla. Después con la resina epoxi se coloca la banda, que normalmente lo que hacen aquí en el dibujo quizá lo podríamos haber hecho como se suele hacer, que es encajonarlas para que luego con una capa adicional de la resina epoxi, que son tisotrópicas y puedes aplicar espesores de hasta 2 centímetros, pues dejarlo plano. Porque si lo cubro con la resina, pues siempre va a tener mayor durabilidad. Si la dejo vista como se ve aquí, que aquí yo entiendo que luego iría a un revestimiento, pues está más expuesta. Y nada más, una obra de referencia que quería poneros para que vierais un ejemplo de una obra en la que se hizo todo lo que os estoy contando. Y que, bueno, que aunque estos fueron los depósitos de la estación de tratamiento de aguas potables de Villazul, en Córdoba, en 2018 se hizo ya, pero la verdad que fue una obra pues muy completa y que siempre la utilizo como referencia. Bueno, este es un poco el plano de la planta general. Aquí se actuó en los dos depósitos y en estas zonas que veis aquí coloreadas en azul. Esta era la estructura. Ahora vais a ver alguna imagen general. Fijaros el tipo de vigas que había que reforzar y que actuar sobre ellas. O sea, que si hubiera que haberlo hecho esto de cualquier otra forma que no fuera con fibra de carbono, pues habría sido bastante más complicado. Además de que son depósitos de agua que están expuestos a oxidación y la fibra tiene esa gran ventaja. Bueno, después de contactar con la ingeniería, pues decidieron que iban a hacer una serie de refuerzos, pues algunos de las vigas con dos bandas y reforzadas también con tejido. El tejido, además, si recordáis los anclajes que os he mencionado, si yo coloco tejidos de esta forma, también me están aumentando el anclaje de las bandas. En otras se necesitaban 3 y en los pilares enanos de los extremos pues también se confinaron. Pues fijaros el consumo que hubo, el suministro que se hizo, ¿no? de fibra de carbono. Cerca de 3.000 metros lineales de lámina y unos 1.600 metros cuadrados de malla. Y aquí había de todo, como decía. Habían fisuras que se hicieron en una serie de ensayos, pues se vio que el hormigón no estaba carbonatado. Como sabéis, lo que se vuelve lila con el ensayo de la fenolftaleína es la zona del hormigón, el frente que no está carbonatado, ¿no? El hormigón, donde no está carbonatado. Pero habían fisuras que preocupaban y que se utilizaron resinas de inyección para sellarlas. Que se pone una cánula, ¿no? Pues cada 30, 40 centímetros se ponen cánulas de esta forma, se sella la fisura por la parte exterior para que no salga la resina porque es de baja viscosidad y luego se introduce por gravedad hasta que rebosa, ya está. Las patologías eran evidentes por todos los sitios, pues lo que se hizo primero fue reparar todas esas estructuras que estaban viéndose ya afectadas y
perdón. Y luego, bueno, pues una vez reparadas empezó con el refuerzo. El refuerzo, pues primero la preparación de la fibra, pues los adhesivos son, el adhesivo de la fibra, como os comentaba, es muy tixotrópico, es de los componentes, es muy denso, y bueno, pues lo suyo es trabajar, y más si vas a colocar bandas muy largas, como era el caso, pues sobre una superficie plana, como se prepararon aquí, y fijaros las dimensiones de la obra y cómo trabajaban. Si esto lo tuvieran que haber hecho con perfilería metálica, pues la verdad no sé cómo lo habrían resuelto. Y hay situaciones en las que la fibra de carbono es muy interesante. Fijaros, otra imagen, ¿no? Pues todo el refuerzo. Aquí además se reforzó también en la zona de mayor flexión del elemento, toda, de parte a parte. No todas las vigas, pero sí muchas de ellas. Es otra imagen así vista de lejos. Y bueno, aquí veis que están rellenando, esto es lo que os comentaba, ¿no? Como aquí luego iba el refuerzo del tejido, pues para que la fibra apoye perfectamente, lo que hacían era rellenar entre bandas el espacio que había. Y esta imagen la he puesto para que veáis lo importante que es la preparación del soporte también. Si veis aquí se ve claramente en esta zona donde no iban a pegar la lámina, que aquí se ve en esta imagen que lo que pegaban era este trocito, en este caso, en este elemento, la lechada superficial que tiene de cuando se hizo esta estructura. Pues si yo pego aquí directamente la lámina, lo más seguro es que se me desprenda con el tiempo, porque habrá una rotura cohesiva de esa lechada y la resina puede tener un poder de adherencia muy grande, pero si luego se me despega porque se rompe el hormigón cohesivamente o esa capa superficial que es una lechadita, pues espera, lo que hay que hacer es esto, abrir bien el poro para que la adherencia sea perfecta. Y bueno, más imágenes, tampoco me voy a parar mucho más. Aquí donde se ven los pilares ya confinados. Y bueno, la verdad que fue una obra muy chula. Y después se impermeabilizó como no podía ser de otra manera para proteger, bueno, pues porque es un depósito de agua y como ya habían patologías, pues para dar una durabilidad mayor y ya que esto se vació un depósito, luego el otro, pues que no se vuelva a vaciar en muchísimos años. Primero la imprimación y luego la capa final, que tienen certificado de potabilidad este tipo de productos también, ¿eh? Y bueno, aquí se ve claramente, estará puesto porque se ve claramente la imprimación suele ser en un color y la capa de acabado en otro, pues para saber por dónde vas y aplicar las dotaciones que corresponden. Se hicieron incluso ensayos de adherencia y como veis lo que os decía, aquí se ve claramente en este ensayo, ¿no? Pues he puesto mi sufridera, tiro de ella, pegada con una resina epoxi, y cuando tiro de ella resulta que se rompe el hormigón cohesivamente. Pues bueno, pues el valor que dio, yo de ese dato no dispongo, pero entiendo que fue satisfactorio para decir, vale, bueno, el valor de rotura, aunque se rompe cohesivamente el hormigón, es bueno, pues adelante, vamos a seguir con este sistema. Y se impermeabilizó todo. Y bueno, algún caso más que lo pasamos rápidamente, pues esto fue una reparación y refuerzo de pilares, pues lo típico que solemos ver, ¿no? Se empieza a desprender el recubrimiento y cuando quitamos, pues vemos que la armadura pues ya está bastante oxidada, pues lo que hay que hacer es limpiarla bien, pasivarla. En este caso, con un mortero fluido se regeneró toda esa superficie y la parte superior que estaba aparentemente bien, pues luego se aplicó un cosmético para que no hubiese mucha rugosidad y dejarlo lo más liso posible, como se ve aquí. Y ya por último, con el adhesivo impregnante y la malla, pues se iba colocando en toda su altura. Y la última obrita, esta solo es esta diapositiva y terminamos, otra estación de agua potable, pero esta con otro tipo de estructura y no de esas dimensiones que hemos visto al principio en Valladolid. Y bueno, aquí se utilizaron un mortero, un R4, pintura anticarbonatación y fibra de carbono. La estructura era de este tipo, vigas unidireccionales apoyadas en ese tipo de arcos de descarga. Y bueno, después de pasivar y reparar todas estas vigas que se veía por aquí ya la armadura, pues aplicaron el refuerzo, la fibra y lo pintaron con pintura anticarbonatación para darle una mayor durabilidad. Patologías, las patologías ya las he dicho, pero bueno, esto es un compañero de Málaga que dice, es que cada vez que paso por ahí lo veo, al final no me pude resistir porque pasa por aquí cada día para ir al trabajo y dice, y cada vez que veo el puente no me pude resistir y paré a hacerle fotos. No es nuestra la obra, pero para que veáis, ¿no? Aquí se empieza a despegar la fibra. Pues con el paso de los vehículos por arriba, pues hay vibraciones, hay movimientos a flexión y al final se despega la fibra. ¿Por qué? Pues yo diría aquí, además de que parece que había un mal reparto del adhesivo, pues quizás se les pasó el tiempo abierto del adhesivo. Son resinas epoxi que tienen un pot life de 30 minutos o así.
y quizá estaba muy duro o a mi juicio no lo extendieron bien, porque parece que hay pasada como una llana dentada y hay que aplicarlo como yo estaba como estaba comentando. Se aplica sobre la lámina y en forma abovedada, con más adhesivo en el centro, para que cuando presione se reparta uniformemente y no me ocurra esto. Porque al final este refuerzo que vemos aquí, pues es que posiblemente no esté haciendo nada. Y esa es la principal patología, las adherencias y lo que hay que tener en cuenta. Nada más, simplemente deciros que, bueno, primero de todo que gracias a los asistentes, al final hemos sido casi todos los que estaban inscritos y que tenéis a vuestra disposición nuestra asistencia técnica, que es gratuita, porque hacemos informes, cálculos, como os decía antes, estamos presentes en todos los generadores de precio, realizamos formaciones de este tipo también, incluso en obra, disponemos de un compañero que es el monitor, que si hay que ir a hacer algún ensayo a obra, alguna prueba, algún arranque de obra para cualquier tipo de nuestros productos o sistemas se hace. Y, en fin, pues que nada, que muchas gracias y que estamos a vuestra disposición. Y ahora, Ricardo, si hay alguna pregunta, encantado de responderla si me la sé. Y nada, os dejo aquí en pantalla mi contacto y bueno, esta es la red de contacto de todos los prescriptores a nivel nacional. Yo me ocupo de la zona de Valencia, Castellón, Cuenca, Ibiza y Menorca. Y por si cualquiera queréis tomar mi correo o mi teléfono y os necesitáis poneros en contacto conmigo por cualquier tema, por algo más particular, yo encantado. Nada más por mi parte, Ricardo. No sé si hay alguna pregunta. Pues si alguno tiene alguna pregunta que la haga ahora o ya no Esperamos la un vamos par de a hacer. minutitos y si no lo damos por finalizado. Y bueno, deciros que la presentación se ha grabado y que se os hará llegar y que si tenéis que contactar conmigo para cualquier motivo, por cualquier motivo, encantado de poderos ayudar, si es el caso. Hasta Pues nada, ahora se ve que me he explicado muy bien o muy mal, una de dos, ¿no? se han O dormido muy todos. mal. No sé. ¿El qué? Perdona, Que Ricardo. no sé si es que se han dormido todos o O igual eso, que se han dormido, se me han dormido todos por el camino. a Nada, mí de me verdad pareció muy que interesante, la verdad. pues me alegro. Nada, que gracias a todos, a los que estáis ahí, si me estáis escuchando. Y nada más por mi parte. Ricardo, cualquier cosa que te puedan transmitir a mí, tú tienes mi Sí, contacto sí, también. sí, sí. Eso es. Si Encantado. hay cualquier cuestión también, nos la podéis pasar a nosotros y nosotros se la haremos llegar. De acuerdo, pues gracias. Si acaso te haré llegar no sé si es de vuestro interés, te haré llegar la presentación en un correíto y Sí, sí, algún, y sí. algún. Venga, Perfecto. pues nada, te lo pasaré y así se lo puedes hacer llegar también a los asistentes. Muchas gracias. Hasta Sí, espera luego. un momento. Espera, preguntas. No sé si hay una. Nada, aquí dicen que muy interesante y que muchas gracias. Pero preguntas Nada, más. muchas gracias a vosotros. Venga, Gracias. Hasta luego. gracias. Adiós, adiós.